Qué pena, Griffin, dijo Ale Jenkins al hombre que estaba a su lado. Ahora, si te hubieras limitado a asaltar bancos, habrías estado bien. No, dijo B.U.D. Griffin, con la boca torcida en una sonrisa irónica. Habría estado bien si te hubieras limitado a ser policía de tráfico. Pero tenías que demostrarle al comisario que estabas en la onda, así que te envió a por mí. Eso es todo. La luz parpadeó de repente sobre el compartimento del piloto con su advertencia de abrocharse los cinturones de seguridad. Unos segundos después, la azafata se acercó con una advertencia sonriente de que venían sobre unos bolsillos malos y que no había que preocuparse. Ambos hombres se abrocharon los cinturones, al igual que el resto de los pasajeros del gigantesco avión de pasajeros, y al cabo de un rato el ascensor comenzó su recorrido. Griffin se levantó y tiró de la rejilla de ventilación hacia abajo, para que el aire frío pudiera enviar sus refrescantes corrientes de aire por el respiradero. Jenkins se había mareado una vez y no quería más de lo mismo. Siguió la mirada de Griffin y miró hacia la niebla de un enorme banco de nubes. Jenkins, para alejar su mente de la posibilidad de volver a enfermar, retomó donde el otro lo había dejado. Sí. Pero como digo, deberías haberte dedicado a robar bancos. Su rostro delgado y fuerte, con la inusual estructura de superficies planas, se convirtió en una sonrisa de gran angular. Él se quitó el pelo negro de los ojos y continuó: nunca aprenden. Hay que trabajar con un calentador. Los ojos opacos de Griffin se apartaron de la grisura que había rodeado el avión y se encontraron con los grises danzantes del detective que estaba a su lado. Los labios de Griffin imitaron la sonrisa del otro. Pero sus palabras no eran tan alegres. Mira, policía. Acabas de tener suerte. Si no fuera por esa, debería haber sido inteligente. Debería haber sabido que ella cantaría. No, dama puede mantener su boca cerrada. Pero escucha esto. Aún no estamos dentro. Así que sé inteligente y no pienses que B.U.D. Griffin se va a freír. Todavía no lo está. Jenkins era, para ser un detective, un tipo bastante amable. En el caso de Griffin, sin embargo, no pudo evitar dar una aguja de vez en cuando. El rufián y el fanfarrón asesino le crispaban los nervios a Jenkins. Ahora, no culpes a la chica, dijo Jenkins. Ella era solo el último paso en mi camino. El tipo que realmente habló fue B.U.D. Griffin. Hay un personaje que nunca dejará de hablar. Si no hubiera hablado con el camarero de ese antro en el muelle, nunca me habría enterado. Lo de Myrtle. Pero él conocía a Myrtle y el tipo de chica que era, sabía que solo le gustaban los matones que tenían dinero, y ningún tipo que bebe cerveza como tú y no deja propinas debería tener pasta. Así que cuando Myrtle entra con una chaqueta de zorro platino y dice que tú la compraste, él se pone muy sospechoso. Entonces fue pan comido, B.U.D. Todo lo que tuve que hacer fue decirle a la chica que iba a ser nombrada como cómplice después del hecho, y ella derramó su carga. Unas puntas de fuego bailaron de repente en los ojos de Grifo. Sus manos, que estaban quietas en su regazo, se curvaron en bolas de hueso y músculo. Griffin tenía muchas debilidades, de todas ellas, la ira era la mayor. Porque en el calor de la ira hacía cualquier cosa, sin importarle las consecuencias. Eso había demostrado ser su perdición muchas veces. Su última oleada de ira había resultado en un asesinato durante un robo. La víctima se había resistido a Griffin y había sido disparado a sangre fría. Como siempre, esa rabia se manifestó en signos visibles, los ojos, los puños apretados y una extraña curvatura de la boca. Pero Jenkins, ya sea porque no conocía estos signos o porque estaba tan envuelto en su propia gloria, no se dio cuenta del movimiento cambiante del otro. Cuando Griffin atacó, lo hizo con una velocidad eléctrica. Ciertamente, no tenía nada que ganar con su ataque a Jenkins. Porque si lo hubiera pensado lógicamente, se habría dado cuenta de que no había forma de escapar. Incluso un tonto se habría dado cuenta de que no había manera de salir de un avión que volaba a 3000 metros y bajar vivo, a menos que uno tuviera un paracaídas. Por lo tanto, fue la ira pura y dura la que provocó el ataque. El codo derecho de Griffin salió disparado hacia arriba y hacia los lados y aterrizó con una fuerza contra la mandíbula de Jenkins.
Casi en el mismo instante, se soltó de su cinturón de seguridad, giró sobre su compañero y le asestó 2 golpes salvajes con los puños. Esos golpes aturdieron al detective. Y como una serpiente en movimiento, la mano de Griffin alcanzó la pistola en la funda de Jenkins y la desenfundó. Aturdido como estaba Jenkins, intentó detener a Griffin. El cañón de la pistola le abrió un surco en la mejilla por el intento. El golpe sacudió la cabeza del detective hacia atrás y le permitió levantarse de su asiento. En un instante estaba en el pasillo, saltando hacia el compartimento del piloto. No tenía ningún plan, ni siquiera estaba pensando. En el fondo de su mente sabía el pánico que había creado, podía verlo reflejado en el rostro de la mujer en el asiento delantero, en los ojos grandes y repentinamente aterrorizados del hombre que estaba a su lado. Pero lo que iba a hacer cuando llegara a la puerta cerrada que era su objetivo, no lo sabía. Se oyeron gritos y órdenes roncas. Desde la parte trasera, la azafata le gritó que no pasara de la puerta. Griffin la alcanzó, se giró y miró a lo largo del avión, con un gruñido en los labios, y la 38 en la mano, una pequeña amenaza de muerte para quien fuera lo suficientemente tonto como para intentar detenerlo. Y había uno que iba a ser un tonto. Si Jenkins solo estaba aturdido por el último golpe, o si realmente pensó que podría detener al otro, es una cuestión de conjeturas. Pero se puso de pie y comenzó a correr hacia adelante a trompicones. «Vamos, policía», gruñó Griffin, con una terrible sonrisa de anticipación en sus labios. «He estado deseando golpearte». Todos los que estaban en el avión se congelaron horrorizados al ver el cañón de la pistola. El dedo en el gatillo se apretó en una especie de acción a cámara lenta hasta que parecía que la más mínima presión lo haría estallar. Y aún así Jenkins avanzó a trompicones hasta que solo un par de metros lo separaron. Entonces la sonrisa se convirtió en un gruñido en los labios de Griffin y todos supieron que el instante de la muerte había llegado. Jenkins debió sentirlo también, porque dio los últimos pasos con un salto con los brazos anchos, como si le diera la bienvenida. Fue en ese instante en que el copiloto decidió atravesar la puerta. La puerta de acero se estrelló contra la figura encorvada del pistolero justo cuando éste apretó el gatillo. El arma se disparó con un estruendo y Jenkins golpeó a Griffin como un tacleador chocando contra un portador de pelotas. Pero más fuerte que el sonido de la pistola era el sonido de fuera del avión. Era como si toda la furia del infierno hubiera estallado ahí fuera. El avión se convirtió en una paja lamida hacia arriba y hacia afuera, succionada hacia abajo y hacia adentro, en un vórtice de sonido y furia que era completamente irreconocible. Era como si una fuerza externa estuviera descargando su tripa en la nave. En el espacio de una fracción de segundo, en el tiempo que una imagen se forma en una mente, el avión y todos sus ocupantes perdieron su significado. Hubo un gran sonido de desgarro y, a continuación, la desintegración de la gran nave en el espacio. Ale Jenkins se sintió girar, arremolinarse, caer en una vasta y vacía. Había paz y satisfacción en esa niebla y una especie de olvido. No había nada arriba ni nada abajo, solo la gris. Durante un último instante de conciencia, Jenkins vio no muy lejos de él el cuerpo de Griffin describiendo los mismos giros que el suyo. Luego hubo un desgarro en sus entrañas, un desgarro en su cerebro, y la inconsciencia se deslizó sobre él como la soga sobre el ahorcado. Unas extrañas voces penetraron en el cerebro de Jenkins. Se agitó y se revolvió y, al cabo de unos segundos, puso las manos debajo de él y se impulsó erguido. Sintió, más que vio, que el árbol estaba cerca de él y puso una mano hacia el tronco, apoyándose en él. Su cabeza se levantó al cabo de un segundo y sus ojos se despejaron de la niebla que los rodeaba. Se quedó mirando con incredulidad mientras miraba un gran valle. En la distancia, que se hacía evidente por la brillante luz del sol, vio un tremendo castillo de inmensos lados con muchas torres. Brillaba y bailaba en la luz brillante, como un espejismo conjurado por una mente febril. Sin embargo, supo, sin que se lo dijeran, que era real, tan real como los 3 hombres diminutos que lo miraban con ojos apasionados pero extrañamente asustados desde unos metros de distancia. Pero la vista no era el único sentido del que Jenkins tenía pleno uso. Él era consciente de un sonido extraño y retumbante en la distancia, como un trueno, pero no era un trueno. Notó que los gnomos también habían escuchado el sonido,
porque sus ojos se desviaron de su mirada atenta a él, hacia el castillo que se alzaba sobre la meseta en la distancia. Ahora no podía ver sus ojos, pero era consciente de que tenían miedo, un miedo frío y adormecedor, un miedo que ata las entrañas y convierte a un hombre en una estatua de piedra, incluso a un enano. Mantuvieron sus posturas incluso después de que los últimos sonidos del extraño estruendo hubiera pasado en la distancia. Cuando Jenkins habló, tardaron varios segundos para que le prestaran atención. ¿Dónde estoy y quiénes sois? Las voces que respondieron eran gorjeos infantiles que daban aún menos sentido a una situación confusa. Soy Louti, dijo el más pequeño, que llevaba un flequillo de barba desde su frente hasta la barbilla puntiaguda. Soy Gano, dijo el segundo. Tenía una nariz ganchuda tan larga que casi tocaba la barbilla. Soy Mikes, dijo el tercero, que tenía una cara redonda, una nariz bulbosa cuyo color de un tomate maduro, unas orejas puntiagudas demasiado grandes para un par de ojos perfectamente redondos. ¿Sí? Pero, ¿dónde estoy?, insistió Jenkins. En la tierra de Nat, dijeron los tres al unísono. Poco a poco la niebla cerebral se fue despejando para Jenkins. El milagro de su aterrizaje a salvo aún no estaba del todo claro, ni podía entender la presencia de estos extraños seres. Pero a medida que la razón volvía a Jenkins, le dijo que había ocurrido algo que tal vez sería inexplicable. Señaló hacia el castillo y dijo, ¿quién vive allí? Lucrecia, respondieron de nuevo al unísono. Ahora hay un nombre familiar, pensó Jenkins, mientras que al mismo tiempo se le ocurrió una idea horripilante. Si fuera Lucrecia Borgia, pensó, entonces podría estar muerto. De repente, se oyó un rugido escalofriante en la maleza cercana y un tremendo peñasco pasó navegando y desapareció por el borde del abismo. Sus ecos se escucharon durante mucho tiempo. Cuando Jenkins recuperó el equilibrio, los gnomos habían desaparecido. Los ojos de Jenkins se entrecerraron en busca de ellos, pero tras una mirada a la espesa maleza, se apartó y comenzó a buscar un camino que condujera a través de la maleza o bajando por las escarpadas laderas del acantilado. No había muchas opciones, descubrió. De hecho, no había ninguna opción. ¡Oh!, bramó una voz estentórea, aparentemente desde sus mismos talones. «Mira lo que tenemos aquí». Una vez más Jenkins hizo una pirueta. Frente a él había 3 hombres. Parecía que venían en serie de 3 en este lugar de locos, pensó. Pero estos eran muy diferentes a los gnomos que había visto por primera vez. Eran gigantes, todos vestidos de la misma manera. Cada uno llevaba la piel de un animal salvaje. Solo sus vientres estaban cubiertos, y sus inmensamente anchos y peludos pechos y piernas, que eran como troncos de árboles, destacaban en relieve desnudo y sin pretensiones. No habían conocido el toque de una navaja de afeitar desde hacía mucho tiempo. Sus barbas les llegaban casi hasta la cintura, mientras que sus cabezas estaban coronadas por una maraña de matorrales enjutos. Cada hombre estaba armado con un garrote con púas, en el que se apoyaba mientras miraba al extraño. «Es mío», dijo uno de repente. «Yo lo vi primero». «No», dijo el segundo. «Tú eres el más joven». «Yo soy el mayor». «Yo lo tengo». «Y yo soy el más fuerte», dijo el tercero. «Me lo quedo yo». El último no esperó una respuesta, sino que saltó hacia Jenkins en un torpe salto. Solo que Jenkins no le esperó. Se hizo a un lado mientras el gigante se acercaba, y cuando pasó, Jenkins lo hizo tropezar simplemente extendiendo su pierna. El gigante salió disparado hacia el espacio y cuando tropezó con el borde del abismo, su grito de miedo fue ahogado por los rugidos de rabia de los otros 2. Se acercaron a él con los pies extendidos, con sus garrotes en alto, sus bocas abiertas y sus ojos rasgados de rabia. Pero eran lentos y torpes, y Jenkins bailó fuera de su alcance. Los gigantes recuperaron el equilibrio, se giraron y volvieron a acercarse a él, esta vez desde lados opuestos. Jenkins esperó hasta que estuvieron casi sobre él antes de moverse. Los 2 tenían sus garrotes levantados mientras corrían, y justo cuando Jenkins saltó, ellos blandieron sus armas asesinas. Si no fuera por la seriedad mortal de la situación, Jenkins habría encontrado un gran humor en ella. Porque en el balanceo, ambos no le dieron, pero uno, el más joven,
golpeó a su compañero directamente en el cráneo con el garrote de púas. El herido cayó como un buey en la matanza. El gigante restante emitió sonidos de rabia. Sus ojos brillantes tenían los ojos enrojecidos y su voz temblaba de pasión mientras cargaba de nuevo. Y una vez más Jenkins se alejó bailando. Pero esta vez la sonrisa se borró de los labios del terrícola cuando sus pasos en movimiento chocaron con una raíz y cayó de espaldas. La rabia se convirtió en triunfo. El garrote se elevó y comenzó a descender. Y Jenkins solo pudo observarlo con horror. El terrible garrote ganó velocidad, tamaño, terror en su inmensidad, mientras descendía. Y Jenkins parecía encadenado a la tierra por un poder superior a su voluntad. El garrote estaba a centímetros, y Jenkins cerró los ojos ante él e hizo una oración silenciosa. Se oyó un ruido sordo cuando el garrote cayó de la mano del gigante al suelo. Y otro ruido sordo cuando el cuerpo del gigante aterrizó con una fuerza impresionante sobre el cuerpo del terrícola. Jenkins gruñó de dolor. Empujó la figura inerte que se extendía sobre él y la hizo rodar hacia un lado. Su aliento silbaba por las fosas nasales mientras se levantaba y se quitó la suciedad de encima y se preguntó con tristeza cómo se había salvado. «Son como niños», respondió una voz a su pregunta no formulada. «Y como los niños, no pueden razonar». Esta vez el silbido salió de sus labios, mientras daba una doble vuelta a la figura que se le presentaba. Ella estaba de pie a menos de 1 metro de él, una figura alta y atractiva, vestida con un traje transparente que ocultaba su figura, pero que dejaba ver lo suficiente como para entrar en el ojo. Cabello negro como la medianoche, una garganta bellamente tallada, la perfección de la nariz y los labios, y los ojos, altivos como los de una reina, conformaban el resto de ella. Él solo podía mirar, con la boca abierta de admiración, perdido en su belleza. Una leve sonrisa le rozó los labios mientras avanzaba hacia él. Él captó el movimiento de otros, también, y de las esquinas de sus ojos vio que ella no había venido sola. La acompañaban guardaespaldas vestidos con armaduras del siglo XVI. «Pensé que la otra venía sola», dijo Lucrecia, «pero ahora veo que estaba equivocado. Está ahí arriba. Tú también estarás allí». «¿Allí arriba?», preguntó Jenkins con cierta insensatez, señalando el castillo en la distancia. «Sí, allí arriba. Vamos, ahora». Ella se dio la vuelta y se alejó de él, y los hombres del correo ocuparon su lugar. Esta vez Jenkins no hizo ningún movimiento de protesta. Las largas espadas y los pequeños cuchillos que estos hombres llevaban en sus cinturones hacían inútil cualquier intento de luchar contra ellos. Se tardó mucho menos tiempo en llegar al castillo de lo que Jenkins hubiera creído posible. Sin embargo, no había más medios de transporte que caminar. El castillo era muy parecido a uno que Jenkins recordaba de una película que había visto. Un enorme puente levadizo se balanceaba sobre el ancho y profundo foso ante los muros perpendiculares del castillo, las trompetas sonaban y los guardias corren a sus puestos en la entrada del castillo. La hermosa criatura asintió en reconocimiento de su saludo mientras con Jenkins a su lado y los 8 guardaespaldas, de 2 en 2, caminando detrás. 2 en fila, caminando detrás. Así avanzaron por el largo y estrecho patio a través de otra entrada y a un patio interior que precedía al vestíbulo del castillo. A partir de entonces, las cosas se sucedieron a un ritmo mayor. A su señal los hombres vinieron, se llevaron a Jenkins con ellos y, desde entonces hasta su regreso a la mujer, lo bañaron, lo afeitaron y lo vistieron con un vestido maravillosamente brocado. Cuando regresó, fue para encontrarla en el inmenso salón de banquetes. Ella le indicó que se acercara y le pidió que se sentara a su derecha. Sus ojos se abrieron cuando vio quién estaba a su izquierda, Griffin. Y vestido con una bata similar al suyo. «Hola, amigo», dijo Griffin. «Bonito diseño, ¿eh?» «Me gusta», dijo Lucrecia, mientras hacía una señal para que trajeran la comida. «Tiene tan malos modales y una forma tan grosera de expresarse». Jenkins tragó saliva apresuradamente mientras sus ojos observaban al resto de la compañía alrededor de la mesa. Nunca en todos sus días de trabajo policial había visto tal colección de degolladores. Sin embargo, ellos, como él, estaban vestidos con galas que valían una fortuna.
Vieron su mirada y le respondieron con amplias sonrisas que de alguna manera tenían el poder de helarle la sangre. Ah, continuó. Veo que les gustas. Ah, bueno. Es una compañía adecuada para un Borgia. Borgia, Lucrecia Borgia, la infame envenenadora, la mujer más odiada de su tiempo. Se giró para echar otro vistazo rápido y se preguntó cómo una mujer con tal belleza podría, sacudió la cabeza violentamente. Y de nuevo ella pareció leer su mente. Mi belleza es algo con lo que no tengo nada que ver. Quizás puedas llegar a odiarla. De repente, una enorme ira llenó el pecho de Jenkins. Sus fosas nasales se dilataron en pasión, y cuando hablaba su voz era ronca por ello. Mira. No sé lo que está pasando. Pero sea lo que sea, no me gusta. Ahora bien, entiende esto. Soy policía, y el personaje que está sentado a tu lado es mi prisionero. Y me lo voy a llevar contra viento y marea. Comenzó una carcajada que se convirtió en un rugido cuando terminó. Y la que más se rió fue Lucrecia. Ahora dime, mi valiente guardián, dijo en tono dulce, ¿cómo lo harás? No lo sé, respondió Jenkins en tono sombrío y con cierta tontería. Pero me las arreglaré. Y otra cosa, continuó después de unos segundos, ¿qué es esta farsa que estás jugando? Arreglar. Su voz se rompió en una risa tintineante. Oh, vamos. Nosotros no jugamos aquí. Yo soy realmente Borgia. Así que vamos a cenar. La charla vendrá más tarde. Un sirviente había colocado un plato ante Jenkins del que surgían olores más apetitosos. La saliva se formó en su boca y su vientre vacío. Le recordó que no había comido durante mucho tiempo. Levantó el tenedor y empezó a hincar el diente, pero el gesto no llegó a completarse. De repente, se dio cuenta de que todas las miradas estaban puestas en él. Porque de repente se dio cuenta de que todos los ojos estaban puestos en él y de que todas las bocas se torcían, que las risas estaban suspendidas en el aire, listas para explotar en el momento adecuado. Solo esperaban que probara la comida. Los dedos sin nervio dejaron caer el tenedor y el trago de Jenkins fue audible. Él sabía por qué las sonrisas y las miradas. La comida estaba envenenada. Estaban comiendo, en voz alta, jadeando, desgarrando la comida con los dedos y como si fuera la última comida que iban a hacer. Venga, hombre. Come, dijo la mujer entre bocados. Ella, como el resto, tenía poco respeto por los modales. Yo, no tengo hambre, dijo Jenkins con dificultad. Qué pena. Está tan bueno, comentó Lucrecia. Sus ojos le desafiaban. Parecía haber docenas de platos y el hambre de Jenkins crecía con cada porción. Sin embargo, en su pecho bullía algo más que el hambre. La ira también le roía. La rabia se apoderó finalmente de él. Empujó su silla de la mesa y ésta retrocedió dando tumbos. Todos los ojos se volvieron a él cuando se puso de pie, con las manos en las caderas, la cabeza empujada hacia adelante, la barbilla sobresaliendo como una roca. Ya estoy harto de esto. Jenkins anunció en voz alta. Me voy. Y tú, Griffin, te vienes conmigo. Se acabaron las sonrisas, se acabaron las risas. Los ojos eran fríos y extrañamente expectantes. Jenkins se dio cuenta del tenso silencio. Sonrió y comenzó a retirarse lentamente. Bien, dijo en voz baja, entonces iré solo. Ni siquiera así, dijo Lucrecia. Mis invitados se van solo a mi orden. Como si sus palabras fueran una orden, dos de los hombres situados en los extremos opuestos de la mesa se levantaron y se dirigieron a Jenkins. Sus manos estaban envueltas en las empuñaduras de las espadas cortas clavadas en sus cinturones. Jenkins continuó retrocediendo lentamente hasta que su pie golpeó contra la silla que había empujado hacia atrás. Entonces se movió como un rayo engrasado. Su mano derecha se movió alrededor, recogió la silla y la arrojó derrapando por el suelo, de modo que acabó entre los pliegues de la túnica que llevaba uno de los hombres. Al mismo tiempo, Jenkins saltó hacia su otro atacante y le asestó un gancho de derecha en la barbilla. Fue la señal para una carrera general en la dirección de Jenkins, pero Jenkins no estaba esperando. Ni siquiera había esperado a ver el efecto de su gancho.
El instante en que el golpe fue asestado, se dio la vuelta y saltó hacia la amplia entrada. Corrió a toda velocidad, con la mente ocupada tratando de recordar los puntos de peligro que podía haber ante él. Descubrió que no era necesario hacerlo. Las voces que gritaban, daban la alarma, atrajeron a otros guardias a la persecución. Jenkins se detuvo al hacer un giro en el pasillo. La sonrisa seguía siendo amplia en sus labios cuando sus captores lo trajeron de vuelta para enfrentarse a Lucrecia. «Me parece indecoroso», dijo ella mientras los guardias le obligaban a sentarse en una silla, «que un invitado se sienta tan fuerte al no querer mi hospitalidad. Seguramente no me he equivocado en mis atenciones. Si es así, debo remediarlo eso». Una carcajada se produjo ante estas palabras. «Por lo tanto», continuó, «haremos más de lo que tenemos. Llévenlo abajo y hacer que se sienta tan bienvenido como debería haberse sentido desde el principio». El sudor brotaba de las húmedas paredes. La débil luz provenía de un par de antorchas colocadas en los soportes de la pared, luz que era contrarrestada por el humo que desprendían las resinosas antorchas. Una docena de figuras embosadas estaban alrededor de la figura casi desnuda de un hombre encadenado por las muñecas, los tobillos y el cuello a la pared. Frente al hombre encadenado, y de cara a él, había otro hombre frente a él, había otro hombre, con una mirada de astuta crueldad en su rostro. El encadenado a la pared era Jenkins, y el hombre que estaba frente a él era Griffin. «Mira, amigo mío», dijo Lucrecia Borgia a Grifo, «todo a tu alrededor son los utensilios del oficio. Aquí», señaló con dedos delicadamente gesticulantes, «es un cosquilleo para hacer bailar a este tonto. Y cuando se canse, porque aquí», señaló algo que parecía un cubo de carbón, «tenemos un cubo en el que puede descansar sus pies cansados. Claro que habrá que calentarlo un poco, pero estoy segura de que no le importará». Los otros gritaron de alegría por el humor que encontraron en su comentario. Jenkins escuchó en amargo silencio. El único signo visible de su desesperación era un pequeño hilillo de sangre que se filtraba por una esquina de la boca y corría hacia el lado de la barbilla. Había renunciado a luchar contra las cadenas de acero que lo ataban. Las cadenas estaban demasiado fuertes en la pared. Rezó para poder soportar las torturas físicas que le iban a infligir sin debilitarse. Entonces Griffin sacó el látigo con punta de acero y Jenkins se preparó para el dolor. «Hazlo bailar», Lucrecia ordenó. «El orgullo necesita música». Ella se detuvo de repente y levantó la cabeza. Los otros también se congelaron en actitud de escucha. Jenkins había sido consciente del extraño sonido durante varios minutos. Presumía que los demás estaban demasiado interesados en lo que ocurría abajo en el frío y húmedo calabozo como para ser molestados por los sonidos del mundo superior. El sonido tenía una vibración retumbante, el estruendo era cada vez más fuerte, y de repente se oyó un estruendo que cortaba los oídos. El polvo y las astillas volaron de las paredes. «Los gigantes», Lucrecia gritó aterrorizada. «Están jugando a los bolos de nuevo». Como uno, todos se volvieron y comenzaron una carrera a toda velocidad hacia las escaleras, hasta que solo quedó el hombre encadenado. Y pisándoles los talones llegó otro de los estruendosos choques. Volaron más astillas, y ahora pequeños chorros de agua salían de las grietas que aparecían en la piedra. De nuevo se oyó el estruendo, otro choque, y Jenkins gimió de dolor cuando un gran trozo de roca le golpeó el costado y le desgarró la carne. Se esforzó contra las cadenas de acero que lo ataban hasta que pensó que su sangre rebasaría los límites de sus venas. Tiró una y otra vez. Y hasta que no pudo más, hasta que solo pudo caer sin fuerzas contra los eslabones de su prisión. Su mente estaba enfebrecida y sus pensamientos eran confusos. Tenía que escapar de alguna manera. De nuevo se oyó aquel aterrador estruendo. Jadeó y giró la cabeza hacia un lado, mientras un torrente de agua brotaba de una fisura en la roca cerca de su cabeza y le disparó a la cara. Giró la cabeza y sintió el desgarro del metal de la pared. Su cabeza estaba libre. Como un loco, Jenkins volvió a intentar soltarse. Esta vez tuvo éxito. Y donde las cadenas se liberaron, el agua goteó de ese punto. Con una intensidad desesperada, Jenkins hizo un esfuerzo sobrehumano y tiró de las cadenas que ataban sus muñecas. Las cadenas se desprendieron,
desgarrando la carne y dejando heridas en carne viva. Haciendo una mueca de dolor, colocó sus dedos detrás de su cuello y palpó el acero. Tras unos segundos de tanteo, giró la tuerca, que se separó del perno con un único y fácil torsión. Hizo lo mismo con la cadena que le ataba los tobillos y Jenkins estaba libre. El último tramo de la cadena cayó al agua, que ahora había formado un charco de 30 centímetros de profundidad en el suelo. Un charco de 30 centímetros de profundidad en el suelo y salpicó ruidosamente mientras Jenkins corría contra un nuevo peligro. Lo que sea que estaba causando esos sonidos de choque también estaba debilitando los cimientos del castillo. El agua estaba empezando a verter en un torrente perfecto desde muchas grietas. La escalera al piso superior arriba estaba a solo 6 metros de donde había sido Encaden. Jenkins tomó los anchos escalones de piedra de 3 en 3 y corrió como un salvaje por las cortas curvas. Se había orientado mientras lo llevaban hacia abajo y sabía exactamente a dónde iba. El peligro estaba en la parte superior de la escalera, ya que estaba fuertemente custodiada. Sin embargo, cuando llegó a la cabeza de la escalera, no se veía ni un alma. Entonces se volvió cauteloso. Al no tener armas, Jenkins sabía que tendría que confiar en el sigilo. Lentamente avanzó hasta que estuvo en el mismo umbral de la gran sala de banquetes. Ahora escuchó voces levantadas con rabia. La más fuerte, la más chillona de estas voces, la que comandaba atención, era la de Lucrecia Borgia. Idiotas. Cabezas huecas. Cuando esto termine, os haré desollar vivos a todos. ¿Acaso ninguno de ustedes reconoció al rey de los gigantes como el que luchaba contra él? ¿Extranjero? Ahora ellos se están acomodando contra nosotros. ¿Y quién de nosotros puede desafiarlos? Yo puedo, cariño. Jenkins reconoció esa voz. Pertenecía a Griffin. Alfileres de pato, 10 alfileres o cualquier otro tipo. Voy a igualar mi gancho con el mejor de ellos. Hubo un breve intervalo de silencio. Cuando Lucrecia lo rompió, habló en un tono más natural. No son los gigantes lo que me preocupa. Yo los he visto jugar a los bolos. Solo confían en la fuerza. Son los enanos los que me preocupan. Les ganamos la última vez porque usaron al hombre de la tierra y lo emborrachamos. Son hombres pequeños y astutos. ¿Estás seguro, amigo mío, de que tienes la habilidad? Pero Jenkins no esperó a escuchar la respuesta. Él sabía que Griffin tenía la habilidad. Porque Griffin, en su variada y accidentada carrera, había ganado una vez un torneo de la ABC. Era la pista por la que había sido capaz de seguir a Griffin en su persecución a través del continente. Jenkins se asomó a la sala. Los hombres estaban todos agrupados alrededor de la mujer, escuchando atentamente sus palabras. En silencio, huyó del salón de banquetes y de un solo salto cruzó el patio abierto. A partir de ahí, dejó de lado la precaución. Por extraño que parezca, podría haber caminado, ya que no se veía ni un solo guardia ni siquiera en la puerta del puente levadizo. Aunque el puente estaba levantado, Jenkins no dudó ni un instante. Se sumergió y las aguas del foso se cerraron sobre él. Pero el foso no era ancho ni demasiado profundo. 10 brazadas y estaba cruzado. La luna inundó la noche con luz y su camino estaba claro ante él. Después de llegar a la orilla opuesta, Jenkins se dirigió a las profundidades del bosque. Pero justo cuando lo alcanzó, una extraña procesión salió. A la cabeza estaban los 3 enanos que Jenkins había conocido al recuperar la conciencia. Detrás de ellos había una multitud de otros enanos. Y desde lo que evidentemente era otro camino hacia el bosque llegó otra procesión. Aunque este grupo no era tan grande en número, en tamaño los hombres eran gigantescos. Las 2 procesiones vieron a Jenkins al mismo tiempo, y ambos grupos se dirigieron hacia él. Si no hubiera sido por los 3 pequeños hombres, Jenkins no podía imaginar el destino que le habría tocado. «Hou», gritó el enano llamado Louti. «Es el que fue llevado al castillo. Ven, amigo mío, vamos al castillo. A jugar a los bolos. Porque la buena mujer que gobierna allí ha cometido el error que podría liberarnos de su gobierno. Ella permitió que uno de nuestros hermanos gigantes fuera asesinado por uno de sus hombres. Y ahora vamos a jugar contra sus campeones».
Mira, Níquez lleva nuestra bola. Jenkins miró al que Louti había señalado y vio que en realidad que el hombrecillo llevaba una bola de bolos, una bola que no se diferenciaba en nada de las que el propio Jenkins había utilizado en su mundo. Sí, continuó Louti. Ahora tenemos de nuevo la oportunidad de librarnos de sus grilletes. Los líderes de los gigantes se habían unido a ellos mientras hablaban. Uno de ellos interrumpió: sí, Louti tiene razón. Enviamos las rocas hacia abajo contra ellos desde las alturas. Ahora vamos a jugar a los bolos. Jenkins sonrió mientras volvía a ese castillo de terror que acababa de abandonar. Parpadeó sorprendido cuando vio que el puente levadizo había bajado. Al parecer, se esperaba a los enanos y a los gigantes, pero seguramente se asombrarían al verlo. «¡Tú!», exclamó Lucrecia al verlo. «¿Cómo te has escapado?». Él se encogió de hombros y miró fríamente a sus hermosos ojos. Ella frunció el ceño y se dio la vuelta e indicó a sus hombres que la siguieran. Su camino estaba iluminado por antorchas y conducía a un sendero sinuoso que terminaba en una zona llana de la sierra, justo detrás del castillo. Aquí había hierba, tierra suave como el terciopelo, aquí estaban los terrenos de combate, incruentos pero igual de decisivo. Había un solo callejón, en cuyo extremo se encontraban 10 bolos. Jenkins midió el callejón con sus ojos y calculó que era casi la longitud de una bolera convencional. La barrera de protección estaba construida con tierra y era lo suficientemente suave como para que los bolos no se astillasen al golpearlo. «Todos conocemos las reglas», dijo Lucrecia. «Para el vencedor va la regla de nuestra tierra. Para el perdedor, la esclavitud. Por lo tanto, comencemos. Ya que tengo el título, elijo que mi campeón sea el último en jugar a los bolos». El hombre del gigante jugó primero contra Louti. Tal como había dicho Lucrecia, él tenía velocidad, pero eso era todo. Louti tenía una bola mucho más lenta, pero que derribaba más bolos en sus golpes. El gigante consiguió demasiados splits y ferrocarriles para poder vencer al pequeño. Entonces, tras una breve espera, Griffin tomó el callejón contra Louti. Y desde la primera bola, Jenkins vio que el pequeño hombre no tenía ninguna posibilidad. El gancho de Griffin funcionó maravillosamente en el césped de terciopelo. Literalmente Louti, cuyos hombros se desplomaron por el cansancio y el desánimo cuando Griffin golpeó. Falló. «Y así seguimos siendo esclavos una vez más», dijo Louti, mientras el colocador de alfileres colocaba la última rejilla. «Una vez, cuando el hombre llamado Rip Van Winkle jugó a los bolos, yo pensé que teníamos una oportunidad. Pero lo emborrachó y perdimos esa partida. Ahora esto». Lucrecia estaba eufórica. Cuando el último golpe dispersó los bolos, corrió hacia Griffin y le plantó un beso en los labios. «Mi campeón», cacareó. «Ahora nos encargaremos de estas grandes y pequeñas criaturas de una vez por todas. Antes era generosa. Ahora seré otra cosa. Tal vez». Jenkins habló de repente. «Pero no hemos terminado de jugar a los bolos. Yo soy ahora de aquí y desafío al ganador de los 2 partidos». Louti captó las palabras del otro. «Habla con la verdad. Tiene derecho a desafiar». «¿Es cierto?», preguntó Jenkins, «que el ganador tiene derecho a dar condiciones». «Sí», dijo Louti. «Entonces vamos a jugar a los bolos», dijo Jenkins. Probó el agarre de la bola que le pasó Louti. Era un agarre de 2 dedos y solo un poco pequeño. Como el retador, Jenkins tenía que jugar a los bolos primero. Midió la distancia con cuidado, trató de calcular el ángulo en el bolsillo, tomó una carrera de 3 pasos y dejó que su bola fuera en un medio. La bola entró limpiamente y dejó un split de 4-7. Una carcajada surgió de los seguidores de Lucrecia. Pero se hizo el silencio entre ellos cuando Jenkins hizo la recogida. «Buen tiro, cobre», dijo Griffin cuando se acercó a jugar a los bolos e hizo un strike. A partir de entonces, igualaron los strikes hasta el 8º cuadro, cuando Griffin golpeó directamente el pin de la cabeza y consiguió un ferrocarril de 7-10. Él recogió el boliche 10. Jenkins había conseguido una cuenta de 9 e hizo el repuesto. En el 9º cuadro, Jenkins golpeó.
Griffin se acercó, limpió su mano derecha contra los pantalones que se había puesto, apuntó con mucho cuidado y envió la bola por el lado del callejón. Se enganchó muy bien y volvió a golpear directamente el boliche de la cabeza, solo que esta vez los bolos 6, 10, 4 y el 7 quedaron en pie. Tan mal golpeado estaba por la mala que se le escapó la bola al empezar el segundo tiro. Pero se recuperó rápidamente y logró el tiro de repuesto, el 4 apenas rozó el 10. La puntuación al comenzar el 10º cuadro era de 206 para Griffin y 209 para Jenkins. Jenkins sabía que tenía que marcar al menos para ganar, y un doble para hacerlo cerca si Griffin conseguía un doble. Los minutos pasaron mientras Jenkins hacía su última vista. Entonces dio 3 pasos rápidos y dejó escapar el balón. Pero justo cuando llegó a la línea de falta, Jenkins resbaló. El césped se había vuelto resbaladizo con toda la carrera que se hizo en su superficie. Y la pelota, en lugar de enganchar, entró directamente y dejó una vía muy mala, el 4-10. El suspiro de alivio de Griffin fue el único sonido que rompió el silencio, mientras Jenkins se acercó para su segundo tiro. Sabía que solo había una oportunidad para hacerlo, una sola oportunidad. Si pudiera conseguir el balón justo, podría hacer que el 4 se deslizara contra el 10. Rugidos estruendosos rasgaron el aire, y gritos de alegría, cuando los gigantes y los enanos vieron la temida división del 4-10. Jenkins dio su último golpe, fue un anticlímax. El marcador se mantuvo en 249 para Jenkins. Buen tiro, dijo Griffin mientras se acercaba. Pero todo lo que necesito es un doble. Lanzó, y los 10 bolos cayeron. Su segunda bola también fue un strike. Y solo para mostrarte lo bueno que soy, declaró Griffin, mientras sostenía la bola para el último lanzamiento, voy a hacer solo 4 pinos para que no te sientas tan mal. Solo que no lo hizo. Porque lo que le había pasado a Jenkins, le pasó a él. Su pie también resbaló en la hierba, y esta vez consiguió 3 bolos. La puntuación estaba empatada. De repente, Jenkins se sentó, se quitó los zapatos y se puso erguido. No iba a arriesgarse en su última bola, pues esa era la regla en caso de empate. Una bola hasta que se rompiera el empate y un strike era solo un strike. No había duda de lo que Jenkins lanzó en el instante en que soltó la bola. Justo en el bolsillo. La bola de Griffin dejó el duro, el pin 10. Griffin todavía estaba encorvado, con las manos en las caderas y el rostro desencajado, cuando la mano de Jenkins cayó sobre su hombro. Dije que te iba a llevar, Griffin, dijo Jenkins. Y contra viento y marea, lo voy a hacer. Griffin se encogió de hombros mientras se giraba sobre el otro. No seas un tonto, escupió. ¿Crees que estamos vivos? Rip Van Winkle lo estaba, dijo Jenkins, crípticamente. Y creo que nosotros lo estamos también. Tiene mucha razón, amigo mío, dijo Louti, mientras se acercaba a ellos. Yo puedo enviaros de vuelta, a los dos, al momento y lugar de su partida. Este instante. Jenkins sintió una ola de oscuridad que lo envolvía, un terrible desgarro en sus entrañas y un repentino empujón. Abrió los ojos y miró a su alrededor. Le dolía el hombro izquierdo y notaba una humedad pegajosa que le recorría el brazo. Grifo estaba delante de él, y en los ojos de Grifo había una mirada aturdida. Detrás de Griffin, la puerta de la cabina del piloto se balanceó enloquecidamente. Antes de que Griffin supiera lo que lo golpeaba, Jenkins había saltado sobre. Le bastó un golpe, un tremendo gancho a la mandíbula y Griffin cayó al suelo. ¿Qué ha pasado? Jenkins preguntó mientras la azafata le vendaba el hombro donde el disparo de Griffin le había alcanzado. ¿Por qué?, dijo ella, él disparó y tú te fuiste hacia atrás. Entonces, y es la única manera que puedo describirlo, ambos parecieron congelarse por un instante. Lo siguiente que supe fue que te habías recuperado y que la pelea había terminado. Pero Jenkins sabía más. Sabía que en esos pocos segundos, el espacio y el tiempo habían cambiado para él y Griffin, y que fue una partida de bolos afortunada que los había traído de vuelta. Y fin,
espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar al canal, deja un me gusta, un comentario y suscríbete, y así tener más historias clásicas de ciencia ficción y terror, así nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, pon me gusta y deja un comentario, ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.